Hola, ¿cómo están? Un placer enorme el volvernos a encontrar nuevamente después del último capítulo en que hemos estado hablando sobre el grave problema que son justamente el tema de la adicción a las sustancias o a las drogas. Y a veces realmente no entendemos este tipo de situación que viven tantas familias. Muchas veces nosotros mismos decimos, bueno, eso no me va a suceder a mí, y sin embargo, cuando nosotros queremos acordar, de repente algo surge dentro de nuestro hogar. Y como es lógico, de todos los capítulos he ido explicando a ustedes que esta enfermedad que nos crea graves y terribles problemas, cómo transforma completamente nuestra vida. Ya sea a nivel físico, hemos visto, por ejemplo, las enfermedades que vienen después a consecuencia del uso de las sustancias, cómo afecta a órganos tan importantes y vitales como es el caso del hígado, el corazón, los riñones, las suprarrenales y en fin, y también lo que es nuestro cerebro, células que son importantísimas, que transmiten constantemente las informaciones, también son afectadas por este grave y terrible problema. Y a lo que es el tema de la parte de la familia, ¿no? Eso es realmente interesantísimo, cómo esa familia se afecta y cómo cambia completamente la vida de ellas. Hoy justamente uno de los capítulos que quiero compartir con ustedes es lo que se llama la codependencia. La gran mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que es la codependencia, al punto tal de que podemos decir ser codependientes, vivir la vida del otro, o sea, estar en la vida del adicto. Sin utilizar las drogas, yo actúo y hago lo mismo que hace la persona que es adicta, aquel ser querido, que puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser alguno de los hijos. Y entonces yo quiero explicar esto para que quede bien claro y para que ustedes se den cuenta que cuando permitimos o le damos la oportunidad a que una sustancia comience a ser utilizada por algún ser amado o algún ser querido, rápidamente, como dije al principio, transforme completamente nuestras vidas. Y veamos un poquito aquí. Lo que quiero mostrarles en esta lámina es lo que se llama la familia funcional. No estamos hablando de una familia perfecta. Una familia funcional. El padre, la madre y los hijos. Un hijo y una hija. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso justamente de lo que es la familia funcional? Es una de las cosas que vemos poco en nuestros días. Entonces, veamos lo siguiente. Cuando hablamos de una familia funcional, no es una familia perfecta, como dije al principio, pero una de las cosas interesantes, todos los miembros han aprendido a cumplir con sus responsabilidades, a dar y recibir amor. Una palabrita que se ha vuelto un poquito cursi en nuestros días, porque cuando hablamos de amor, lo primero que pensamos las famosas telenovelas. Pero hablar de amor es algo mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. En el caso mío, por ejemplo, vengo de una familia funcional, pero hubo un momento en la etapa de esa vida mía, como chico preadolescente, mis padres se terminaron separando. El amor de ellos hacia mí continuó igual. O sea, lógico, se perdieron una cantidad enorme de cosas. Pero todo lo que yo había aprendido, desde el principio, eso a mí me quedó grabado. ¿Por qué? Porque siempre se trató de hablarme con amor, con cariño, con respeto, para que yo pudiera actuar de la misma manera después con mis padres. La otra cosa también interesante, el tema de las responsabilidades. Había cosas que yo tenía que hacer dentro del hogar siendo un niño, pero no era que lo hacía porque mis padres me consideraban un esclavo, no. Era la forma de brindarme a mí la posibilidad de que hoy o mañana fuera una persona independiente, que supiera hacer las cosas sin necesidad de recurrir a otros para que me la enseñara, sino que ellos mismos me estaban enseñando lo que es la responsabilidad. Ya sea el lavar los platos, aunque parezca increíble, a veces ese es un tipo de cosa que pensamos que si tenemos dentro del hogar una hija, ella es la encargada de lavar los platos,
como que el varoncito no puede hacer eso. Y eso es un grave y terrible error. Eso es una responsabilidad de todos. Todos comemos, todos ensuciamos y debemos, como es lógico, colaborar y ayudar, ya sea a nuestros padres, y también puede ser que entre los hijos colaboren entre ellos para llevar a cabo esta tarea. Eso se le llama responsabilidad, en todos los aspectos, ¿no? Pues la responsabilidad es algo mucho más profundo todavía. Lo otro también interesante, cuando digo respeto entre los miembros, cuando nosotros respetamos a nuestros padres, es porque hay lo que se llama una comunicación adecuada. O sea, al tener esa comunicación fluida con nuestros padres, nosotros vamos aprendiendo lo que es el respeto. Recuerdo una anécdota que tuve ya siendo un joven adolescente, todavía no había llegado a mi juventud, tendría alrededor de 16, 17 años, y en aquella época mía era la época que recién estaban comenzando a salir los Beatles, las épocas de los 60, que hubo un cambio increíble, o sea que dio un vuelco completamente todo. Y como es lógico, hasta en el lenguaje nuestro como jóvenes actuábamos de una manera completamente diferente a la de nuestros padres. Y siempre a mi padre yo lo traté de usted. Lógico, después ya siendo un joven, ya no lo traté de usted, ya lo trataba de otra manera, con cariñosamente le decía viejo. Y me acuerdo la primera vez que le dije viejo a mi papá me quedó mirando y me dijo, ¿y qué es esto, querido? Y le dije, papá, digo, es la nueva onda. Ah, dice, qué interesante, la nueva onda, mirá vos, pero te voy a pedir un favor, me dijo. Le digo, sí, papá, que no te pases de la raya, hasta ahí estamos bien. Y yo me reí por eso, justamente porque, como es lógico, yo decía, bueno, ¿y cuál es el tema de decirle viejo? Lógico, quizás después podrían venir otras cosas que a él no le gustarían, porque ustedes saben que venimos de una sociedad donde realmente nuestros padres eran padres autoritarios, lo reconozco, pero donde, como dije, había un respeto, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos. La otra cosa también interesante, nos apoyamos unos a otros, ¿ya? Enfrentamos los conflictos con madurez. Un padre cuando veía que el hijo estaba como que, no digo descarriándose, pero como que quería agarrar para otro lado, que él veía que me podía llevar a crear un dolor de cabeza, el padre venía y lo primero que hacía era hablar contigo, explicarte, oye, las razones son esta y esta. Si tú tomas este camino, este es el problema que puedes tener. Pero te lo decía con amor, no imponiéndote una idea. Y tú la entendías, ¿correcto? Lo otro también interesante. Hablamos al principio de lo que es una familia funcional, no perfecta, pero como dije, nos entendemos. Pero ahora vemos el caso de la familia disfuncional. Ese es el grave problema que viene a partir de los años 80 en adelante, que comienza a vivirse este grave y terrible problema. Los problemas del divorcio, los dramas dentro del hogar. Acá ustedes van a ver, por ejemplo, ya en el tema de la escala, notamos, por ejemplo, un padre que es adicto. Puede ser un hijo adicto o una hija adicta, o puede ser una madre, pero elegimos al padre como persona adicta. Como ustedes pueden ver, él inclina la balanza porque hay un problema grave y tenemos que tratar de ver cómo podemos enfrentarnos con este problema o con esta situación, perdón. Entonces veamos acá. Cuando hablamos de disfuncional, nos estamos refiriendo a algo que no funciona. Hay algo que está mal dentro de ese hogar, que no está funcionando bien. La otra cosa también, esa familia disfuncional, consiste en un núcleo social, o dice también célula, donde el desarrollo del potencial de sus integrantes se ve afectado negativamente, al punto tal de que las relaciones entre esa familia comienzan a haber, dentro de esas relaciones comienzan a haber graves y terribles problemas. Problemas conflictivos, ¿ya? Las discusiones, los dramas, el insulto, la falta de respeto, ya sea de los padres hacia los hijos,
o entre los mismos padres, o ya sea de los padres también hacia los hijos. Entonces, lo que tenemos que tener en claro, que cuando hablamos de una familia disfuncional, es una familia que está con graves y terribles problemas. Entonces, veamos un poquito esto. Los cambios justamente que se dan en el funcionamiento de esa familia. El funcionamiento habitual de una familia en casos especiales lo es, por ejemplo, un caso de un accidente que puede haber en la misma y cómo tenemos que reorganizarnos un poquito más. Pero esto en el próximo capítulo vamos a explicar más profundamente de qué manera tiene que funcionar esa familia para que no tengamos el grave y terrible problema de alguien que hoy o mañana puede comenzar a utilizar algún tipo de droga. Nos vemos en el próximo capítulo. Acuérdense, suscríbanse a nuestro canal, por favor. Y si les gustó, pongan me gusta y compártanlo con otros. Un abrazo bien grandote.